Muy buenas, mi gente de Cultura Viral, aquí el hater número 1 de One Piece ZZZ con un nuevo sabroso y sensual video. Culminado el análisis de la saga del santuario de Saint Seiya exclusivo para miembros de este canal, me es oportuno traerles lo mejor y lo peor de la saga de las 12 casas de los chavales del horóscopo, los caballeros del zodiaco. Ya conocen el formato, daré 3 cosas buenas y 3 cosas malas, así como una conclusión. Sin nada más que agregar, eleven su cosmos que vamos a comenzar. Pura chilena. Lo bueno, Aioros de Sagitario. Aioros de Sagitario es un gran personaje que acarrea gran parte de la saga y eso que estaba muerto. Su leyenda está ligada con la reencarnación de Atenea, Saori, siendo Aioros uno si no es el caballero dorado más fiel a Atenea al sacrificar su vida por ella. Es sin dudas uno de los santos de Atenea más virtuosos porque fue electo como patriarca por encima de Saga de Géminis hasta que este último conspiró en su contra. La historia lo recordó como un traidor, pero al final se enalteció como un mártir. Su relevancia es notoria en la serie, puesto que la armadura de oro de Sagitario fue el eje que movió a los protagonistas desde el torneo galáctico hasta la saga del santuario, donde la voluntad, el cosmo de Aioros, persiste en el mundo de los vivos para proteger a Atenea. Ahí tenemos la vez que la armadura de oro se ensambló épicamente en Seiya. Además que su legado fue el que motivó a los caballeros de bronce a cumplir con su misión. Legado que sigue siendo relevante hoy en día, por lo que Aioros de Sagitario es la conexión entre el pasado, presente y futuro de la franquicia. Saga de Géminis. No puede haber una gran saga sin un gran villano, en este caso tenemos a Saga de Géminis. Es fascinante cómo el autor jugó muy bien con el tema de su signo zodiacal de 2 caras. La línea que definía un trastorno mental, de doble personalidad o de un ente maligno que lo poseía era muy difusa hasta el final del manga, donde se revela que efectivamente estaba poseído por un espíritu maligno. Desde cierto punto de vista, y con el canon en la mano, Saga de Géminis no pinta como un villano al 100%, puesto que su única intención era proteger al mundo de dioses que van desde Poseidón pasando por Hades hasta Zeus. Saga sencillamente no creía que una niña como Saori sería lo suficientemente competente como para proteger el planeta, y yo creo que tenía razón. En definitiva, Saga de Géminis no brilla por ser el caballero dorado más poderoso, sino por esa enigmática personalidad que te hace dudar en todo momento si de verdad era malvado o simplemente fue víctima de las dudas que todo mortal tiene sobre su propia existencia. Desarrollo de personajes. Claro que sí, mis chavos, este es uno de los puntos más grandes que tuvo a favor la serie. Tomaré todo un video hablando al respecto, así que seré puntual. Seiya deja de ser un petulante engreído malcriado con la misma Saori para convertirse en uno de sus caballeros más fieles. Hasta hay una vibra romántica entre ellos. Incluso vemos que Seiya opta por convertirse en un santo de Atenea en lugar de desperdiciar su vida en los vicios banales de su envidiable juventud. Ikki de Fénix supera su infierno interno, deja a un lado su sentir de venganza y trata de expiar sus culpas ayudando a sus hermanos. Chuta, hasta sacrifica su vida por amor a ellos. Sirius, ciego de dragón, descubre su potencial para la maldad. El caballero de oro de cáncer lo hizo amputar a tal extremo que supera el poder de un dorado. Como dijo mi compa Ateniano Seinto en directo, Shiryu venció al cáncer, además de evangelizar a Shura de Capricornio. Shun, fornicador de Andrómeda, casi se papea a Saga de Géminis, dando pinceladas de su verdadero potencial. Además de ser uno de los caballeros más nobles al también sacrificarse por sus hermanos. Y Hyuga, god de cisne, quien recibe una lección brutal sobre el desapego. Desde mi punto de vista, fue el personaje al que mejor desarrollaron a base de chingadazos. Pero bueno, ahora vamos con los puntos negativos, que creo que es la parte que más disfrutan XD. Lo malo, el nivel de poder de pelea. Definitivamente el poder de los personajes no está para nada balanceado, al contrario es muy descabellado y por momentos confuso. Por un lado te dicen que los personajes morirían si reciben un golpe sin armadura, pero luego resulta que no. Shiryu, ciego de dragón, se vuelve más poderoso cuando se quita la armadura. Por otro lado, se dice que el cosmo de Saori supera a todos los caballeros dorados juntos, pero hoy la vemos siendo secuestrada por simples cuervos. Por ahí mismo un random le clava una flecha directamente en el pecho. Por otro lado, se dice que los caballeros dorados pelean a la velocidad de la luz, que dan 100 millones de golpes en un segundo, que una batalla entre ellos duraría 1000 días, pero en realidad duran menos que una paja, y sus golpes no eliminaron ni siquiera al simpático Cassius, quien se mandó la gran Kurt Cobain. En definitiva, puras vendidas de humo. Los caballeros dorados. Los caballeros de oro son una mamada. ¿Cómo es posible que por más de una década no se hayan dado cuenta que Saga de Géminis usurpó el puesto del patriarca? Se supone que son sensibles al cosmos, pero solo Mu de Aries tuvo sospechas y aún así esperó más de una década, esperó que los caballeros de bronce se madrearan con todos y cada uno de los caballeros de oro
para decidirse a contar la verdad. O sea, se dan cuenta que esa conversación entre caballeros de oro pudo darse antes de todo el quilombo. Del mismo modo, pese a saber toda la verdad, Mu de Aries no deja que los caballeros de oro ayuden a los de bronce, puesto que espera que Seiya y los demás resuelvan el problema. Total, si no lo logran, es porque no son dignos de ser caballeros. ¿Qué mamada? Sí, tremenda mamada para no hacer nada. Por otro lado, la armadura de oro de Sagitario despierta para proteger a Atenea y se ensambla en Seiya. Pero luego se desprende y nunca más vuelve a Seiya, a pesar de que este casi se muere por salvar a Saori. O sea, es incomprensible que la armadura de oro de Sagitario se ensamble contra unos randoms y no en el clímax de la batalla contra Saga. Siguiendo la misma línea, se dice que la armadura de oro de Cáncer abandonó a Máscara Mortal por rebelarse contra Atenea. Pero esa regla también debería aplicarse a Shura de Capricornio, Afrodita de Piscis, Shaka de Virgo y sobre todo en Saga de Géminis, pero eso nunca pasó. Y la más risible, se dijo que el ataúd de hielo no podría romperse ni con la fuerza de 12 caballeros dorados. Pero ahí va Shiryu sin camisa y la destruye fácilmente con una de las armas doradas de Libra. Y así varios ejemplos más que me da hueva mencionar. La muerte. Aquí fácilmente puedo poner el tema del doblaje latino, pero eso está más manoseado que monaguillo de iglesia. Prefiero hablar de la muerte, que fue un abuso, lo mires por donde lo mires. Decir que X o Y personaje murió, pero luego resucitó, le restó toda la credibilidad a la historia hasta el punto de ser cómico. A la memoria me vienen los casos de Hyuga y Shiryu, de quienes se dice explícitamente que murieron, pero luego resulta que no, solo estaban a las puertas del reino de los muertos, al ratito reviven de manera poco convencional. Ikki de Fénix muere valerosamente con un hermoso mensaje para Shun: si la reencarnación existe, estoy seguro que tú y yo volveríamos a ser hermanos. Hermoso, pero luego resulta que no. No solo Ikki revivió, sino que el mismo Shaka de Virgo lo salvó. Hyuga llora por la muerte de Shun, pero luego resulta que no. Su corazón aún latía. Shura corta por la mitad del cuerpo desnudo de Shiryu, pero luego resulta que no. Fue una pesadilla de Shunrei y por increíble que parezca, Shiryu detuvo Excalibur con la única fuerza de su pecho desnudo. Ahí mismo Shiryu ejecuta el ataque definitivo del dragón. Doko de Libra dice literalmente que lo mataría. Seiya en compañía dicen que el cosmos de Shiryu se apagó, pero luego resulta que no. Shiryu vive por obra y gracia de Shura de Capricornio, quien se arrepintió de sus pecados. Y así varios ejemplos más. El tema de la muerte de los personajes en esta saga fue prostituido a tal punto que ya no crees cuando te dicen que un personaje va a morir o murió, siendo ese un problemón para las posteriores sagas. Muy bien, eso de soltar todo el veneno del agua de los dioses griegos, y no cabe duda que la saga de Santuario es un punto alto en la franquicia. Sin embargo, el paso del tiempo es implacable. Tal como expuse en mis análisis, Saint Seiya merece un remake. Es justo y necesario eliminar todas las mamadas que vimos en el anime clásico, como ese abrazo gay de Shun, al esquizofrénico Arles, el absurdo de Shiryu cortando el brazo de Shura y muchos sinsentidos más. El hipotético remake debe ir de la mano del manga para apreciar de mejor forma la obra de Kurumada y, por su pollo, corregir todos los horrores del doblaje latino. En fin, disfruté mucho de la saga de las 12 casas, que aunque tenga sus mamadas, no deja de tener momentos épicos e inolvidables, así que poniendo todo en una balanza, yo le daría un 7 sobre 10. Pero ustedes ya saben que esas son las apreciaciones de su mercado favorito, así que me doy un 10 cuánto le das a esta saga. Como siempre, sus opiniones en la caja de comentarios. Por lo demás, se agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul y por compartir el video. Solo así venceremos al algoritmo de YouTube como si fuera un meteoro de Pegaso. Y recuerde que cada supergracias es un paso más para una nueva PC. Ayúdame, Ecuador. También pueden apoyar formando parte de los miembros del canal, donde tenemos todo el análisis de Saint Seiya. Clic al botón de unirse para más información. Dicho lo cual, me despido. Chao, chao, bye, bye, cuídese. Y más amor y menos guerras santas. Adiós, adiós, adiós.